La vez que se reunieron jóvenes con el presidente Petro fue una fatalidad. Me parece de lo más vergonzoso que una persona así quiera ser presidente de Colombia. Bueno, en términos matemáticos, básicamente Colombia es esa ecuación en la que toca despejar la X. ¿Cuál es la X de Colombia para Fajardo? Entonces, esa es la X. Aprendimos a convivir y apostamos al talento. Por favor, pónganse de pie y descúbranse su camiseta. Para no tener que abandonar el campo, el aborto, El 41% de los jóvenes se siente inseguro en sus barrios. migración. ¿Qué haría usted para que en su gobierno los jóvenes dejemos de ser vistos como un recurso electoral y más bien también podamos ser vistos y tenidos en cuenta en las decisiones de este país? Ustedes tienen principios, ustedes no tienen precio. Usted tira un facto ahí, buen facto el que tiro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos nuevamente poniéndole la cara a los jóvenes con todo el equipo de Prisa Inspira. Tenemos un invitado muy especial porque estamos en época electoral y la verdad es que los candidatos y las candidatas al puesto más importante en el país no se pueden dar el lujo de no hablar con una población importantísima en Colombia, que son los casi 14 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años. Me salgo un poquito de esas edades. Sí. Por 28 años. Sí, como por 28 años, pero estamos aquí acompañando a los y a las jóvenes que tienen preguntas hoy para Sergio Fajardo. Champion, bienvenido. Gracias por esta invitación donde los protagonistas van a ser los jóvenes. No hay como más candidatos acá para armar debate. No. Ni hay periodistas aquí súper especializados que arman sus preguntas, sino que son jóvenes con dudas que van a plantearle a uno de los candidatos a la presidencia de este año. Vamos a hablar, a conversar, a poner sobre la mesa esos temas que nos inquietan a los jóvenes. ¿No? Por supuesto. Gracias por incluir. Con mucho gusto. Gracias a la producción por incluirnos. Vamos de una vez a abrir esta conversación. Sergio, bienvenido a Poniéndole la Cara a los Jóvenes. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, bueno, muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Estoy bien, es un ajetreo tremendo, pero bueno, me da mucho gusto estar en este público que es el que yo he tenido toda la vida. Yo soy profesor, no sé cuántos de ustedes saben que soy, he sido profesor, entonces me siento muy cómodo viendo estos asientos, viendo los rostros. No solo aguanta, sino que disfruto. ¿Cómo era Sergio Fajardo a la edad de estos jóvenes y estas jóvenes? 20 años, por ejemplo. Les voy a contar. Con sinceridad. Como siempre. Siempre. Salías a las calles a hacer cosas. A mí me gusta decir lo siguiente, y es, yo nací privilegiado en esta sociedad colombiana. Yo nací en Medellín. Mi papá era un arquitecto famoso de la ciudad y tuve todas las oportunidades por el hecho de nacer en el lugar que nací. Muy rápido en la vida me empecé a dar cuenta que en nuestro país, el lugar donde uno nace, básicamente determina para la mayoría de las personas lo que van a poder ser. Y ahí, para mí, están las raíces de las desigualdades de esta sociedad colombiana. Yo decidí estudiar matemáticas y eso fue un privilegio, porque yo estudié lo que yo quería. Yo quería ser un matemático, un científico, un profesor. Y me vine a estudiar a Bogotá, a la Universidad de los Andes. Y pude estudiar acá. Entonces, a la edad que ustedes tienen hoy, yo estaba viviendo en Bogotá, estudiando matemáticas, formándome como matemático, como científico y como profesor. Y eso es un privilegio, porque yo hice lo que yo quería. Y cuando yo digo lo que quería, no es lo que me da la gana, sino lo que yo siento pasión, por gusto. Lo hice con todo el amor, porque me parecen las matemáticas hermosas, estudié lógica matemática, hice doctorado, muchas cosas. Le gustan los problemas desde siempre. Sin duda, y eso es parte de mi formación como matemático. Y regresé a Colombia, no les voy a contar toda la historia, pero... Yo era profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Yo he tenido ese privilegio en la vida de conectar lo privado y lo público. Y vivir como profesor. Por eso cuando yo digo que estoy cómodo, no es por echarles carreta a ustedes. Yo hoy soy profesor, pues en este momento estoy en receso, pero soy profesor de una universidad en México que se llama el Tecnológico de Monterrey. Y no soy profesor de matemáticas, soy profesor de liderazgo público. Entonces siempre he visto estos rostros jóvenes enfrente. Y eso hace parte, y yo tengo esta expresión. Y con esto ya termino pues esta introducción. Los profesores siempre seremos jóvenes porque siempre estamos viendo los mismos ojos. Yo voy a cumplir el 19 de junio 70 años
Y estoy aquí porque amo este país, porque tomé la decisión, después de ser, como les dije, matemático en los Andes, en la Nacional, tener estudiantes, hacer parte del mundo científico. Eso le iba a preguntar, Decidí, ¿en qué momento? hace 26 años y medio, volví a mi ciudad, a Medellín, y con un grupo de personas de organizaciones sociales, ONGs, el mundo académico, mi mundo normal, el mundo de la cultura, del emprendimiento, tomamos una decisión y fue participar en política. Los políticos, gústenos a nosotros o no nos gusten, toman las decisiones más importantes de la sociedad. A mí no me gustaban. A la edad de ustedes yo había dicho, jamás en mi vida voy a votar. Yo cuando estaba así como ustedes decía, jamás, detesto este mundo de la política. Y ya después Sí de soy. tantos años digo, es importante que participen, que sean conscientes en qué sociedad viven, que se atrevan, que piensen, que naveguen, inventen, sueñen, encuentren personas de todo tipo. Y por eso estoy yo acá. Además que es la tercera oportunidad en la que se está lanzando Sí. a la presidencia, ¿no? 3 y usted media. dice, ¿por qué no? En el 2010, ustedes estaban muy jovencitos, ustedes también, jovencitas. Sí. Yo fui candidato a la vicepresidencia con un señor muy importante de este país, que se llama Antanas Mockus, seguramente, que para mí en parte fue el que me inspiró a participar, porque Cuando yo era profesor acá, y viví en Bogotá, yo he vivido mucho tiempo en Bogotá y quiero esta ciudad, esta es la ciudad de las oportunidades, aquí hay gente de toda Colombia. Y si hacemos una encuesta por acá, uno dice, yo tengo un familiar que vino de tal parte y en esta ciudad, y yo lo vi a él llegar a gobernar. Él era profesor también de la Nacional, matemático también, coincidencias de la vida. Y cuando vi que llegó al poder, hizo una política totalmente distinta. Rompía con el parámetro de los partidos, del clientelismo, cultura ciudadana, hizo algo muy bonito en esta ciudad. Yo, como les digo, viví aquí, me he casado 2 veces con bogotanas, mis hijos nacieron acá, mi nieta es de acá, y aquí vive. pero lo que yo veía en Bogotá en ese entonces, cuando llegué de 17, y lo que seguí viviendo era, aquí no había un sentido de pertenencia por la ciudad. Yo vengo de Medellín, que a veces es exagerado, y Antanas Mockus logró, con unos símbolos, con unas tarjetas, con unos mimos, con una forma distinta de hacer la política, logró algo maravilloso, fue que en Bogotá hubiera un sentido de pertenencia. Los que no éramos de acá, Sí. pero los que estaban acá, todos empezaron a querer esta ciudad. Eso es una cosa tremenda y es donde uno ve la política, cómo se puede con la política transformar una sociedad. Él lo hizo. Y fui candidato a la vicepresidencia con Antanas Mockus en el 2010. Probablemente aquí algunos de ustedes sí se acuerdan, más mayores, que era la ola verde que fue una esperanza muy grande en este país. Sí. Y yo fui candidato a la vicepresidencia. Ya después en el 2018 ya fui candidato. El canto en esa época era un profesor, un presidente, profesor. Ese era el jingle de la campaña. 2022 fatal. Y aquí vamos, esta sí es la última, la tercera es la vencida. Bueno, ha estado casi como el Deportivo Independiente Medellín, casi ahí cerca. No se ha logrado. Sí, yo soy Casi. hincha del Medellín y no me da ninguna pena. Y ustedes verán No lo me que causa yo- gracia lo que dijo. Bueno, en términos matemáticos, básicamente Colombia es esa ecuación en la que toca despejar la X. ¿Cuál es la X de Colombia para Fajardo? Le voy a decir una X dentro de todo esto. Lo voy a poner en estos términos. ¿Qué quisiera yo que pasara cuando termine de gobernar? Que aprendimos a convivir. Estamos en una sociedad muy polarizada, con muchas rabias, miedos, mucha incertidumbre. Para esa generación de ustedes, la palabra más grande para mí es incertidumbre. Y nosotros aprender a convivir para despegar el talento que tenemos. Ese es el gran reto. ¿Listo? Muy bien, ya que rompimos un poquito el hielo, Champion, nos porque conocemos. es que hay que conocernos, hay que acercarnos a los candidatos, a las candidatas. Hoy los protagonistas son los jóvenes, así que vamos a arrancar con una ronda de preguntas. ¿Qué tan preparados, Sergio? Susto, miedo, lo que fue. Lo que fue. Entonces vamos a empezar esta clase. Vamos a arrancar con las preguntas de los chicos y chicas que tienen camiseta blanca Champion, así que les vamos a pedir el favor que por favor se pongan de pie y se descubran su camiseta. Y usted me dice qué ve en las camisetas de estos Listo. jóvenes. Veo por aquí que hay temáticas como de seguridad, empleo, allí dice educación, esa camiseta dice movilidad y tiene como una mancha, pero favor. son diferentes temáticas que traen el día de hoy. Sí, así que Sergio, puedes escoger libremente con cuál pregunta arrancamos. ¿Con cuál pregunta arrancamos? ¿Qué temática Primer empleo. dice? Primer Empleo. empleo. Listo. Y los demás, por favor, toman asiento.
Mucho gusto, candidato. Mi nombre es Juan José Valle, tengo 17 años, voy en tercer semestre de Economía en la Universidad Javeriana, aquí cerquita. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué le diría usted a un joven de 16 años que quiere trabajar mientras estudia, pero lastimosamente no encuentra las suficientes oportunidades por factores como su edad o su falta de experiencia? De 16 años es una condición muy distinta. El primer empleo hay, me gradué y no encuentro empleo. Estoy estudiando mis estudios posmedia y no tengo empleo. Estoy en educación media y necesito y quiero trabajar y no encuentro empleo. Son diferentes categorías, pero voy directo a la edad que tiene esta persona que tú estás señalando, 16 años. Va a ser difícil, pero lo que tenemos que garantizarle nosotros es que estará ya en 10º y 11. Asumimos que está estudiando. El que no esté estudiando, un joven que esté por fuera del estudio, va a tener muchas dificultades en la vida. Está estudiando. ¿Cómo nosotros, en el proceso de educación, que tiene que ver con la palabra que está ya contigo, garantizamos que desarrolla las competencias que se necesitan para eventualmente trabajar? Son competencias cognitivas, las matemáticas, las ciencias, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico. Eso lo van a necesitar ustedes donde estén parados en la vida, que lo vayan desarrollando. Otra muy importante, que no existía antes, las competencias emocionales. Usted se conoce, se controla, cómo puede trabajar en equipo, cómo tiene empatía. Eso hoy es una de las características más importantes. Y finalmente, unas nuevas competencias que hasta hace muy poco no existían, competencias digitales. Necesitamos que cuando tenga 16 ya tenga una base de esas competencias para poder acercarse a trabajar. Y lo que nosotros queremos hacer es hacer un acuerdo nacional en el sentido en que, digamos, dé oportunidades, permita que puedan tener experiencias. En esa edad será una experiencia de práctica, tener algún tipo de práctica, pero nosotros, y eso se puede hacer en Colombia, hacer acuerdos para que puedan tener experiencias, que puedan recibir un joven, una joven de esa edad, que empiece a incorporarlo en su formación educativa. Ese es el reto que tenemos nosotros. Competencias, empiece a desarrollar estas habilidades, profundícelas en el entorno donde esté, con la comunidad que exista ya, la que sea, que haya espacio para jóvenes para que puedan conocer el mundo. Yo veo que todos y todas están con camiseta, pero veo a alguien aquí en primera fila. Sí, veo a alguien como conocido, una cara. Sí, Tengo la camisa negra. Y esa es la pregunta más dura, camisas negras. Sí, es el comodín. Nombre, edad, expectativas. Mucho gusto, ¿cómo está? Mi nombre es Sebastián, vengo de la... No, mentiras, ¿cómo van? Espero todo muy bien. Te puedo decir, Don Checho. No hay problema. No hay problema, Don Checho Fajardo. ¿Cómo le dicen los estudiantes? ¿Ah? ¿Cómo le decían a usted los estudiantes? Profesor. Profe siempre, profesor. Profesor, o sea, Don Checho ya pues es muy confianzudo. Sí, pero sí. Bueno, no hay yo problema. Don Checho. Ya. Venga, yo lo sigo mucho en redes sociales a usted, Don Checho, y hace poquito dijo que va a hacer una fiesta. Hizo una fiesta acá en Bogotá. Vea, ya digo que sí. ¿Cuándo vuelve a hacer otra vez otra fiestecita? Es que nos dio FOMO de no ir. Pero fíjate que todo eso, yo no sabía que era FOMO y ya sé que es FOMO. Pero yo tengo un equipo digital que me ha enseñado muchísimo. Yo no crecí en el mundo que ustedes crecieron. Y me tomó un tiempo porque yo estaba... Profesor, todo lo explica, todo lo da las razones, el matemático que explica las cosas, resuelve el problema. Y he tenido que aprender a hablar el lenguaje del mundo de las redes. Entonces hay gente que se rehúsa a eso y dije, yo voy a hablarlo, voy a aprender. Entonces tengo una profesora y un profesor buenísimos y entonces ya sé que es FOMO. Hicimos una fiesta. Sí. Entonces, las 3 F, fantástica, farra, fajardista. Uy, no. Se les ocurrió eso. Hicimos una acá en la sede, pues con un mundo de jóvenes que participan en la campaña. Sí. Yo soy muy malo para las fiestas. Yo nunca fui el centro de las fiestas. Pero bueno, dije, tengo que ir. Entonces llego allá y me ponen unas gafas negras que yo pues jamás. Bueno, listo. Entonces todos contentos, bailan, hacen de todo. Entonces estamos planeando una tercera 3F 3.0. Bueno. Pero yo he aprendido a reírme, a divertirme, a entender y a no tomarse muy en serio, porque muchas veces uno se toma muy en serio pues en la vida. Hay que reírse de uno mismo. Yo tengo hasta buen humor, pero no se nota mucho a veces. Bueno, va a pasar a una muchacha. Seguridad. Listo. Gracias. Listo. Candidato, mi nombre es Valeria Ferreira, soy coordinadora técnica en Bogotá Como Vamos y vengo en representación de la red de ciudades Como Vamos. Y nuestra pregunta es muy concisa. Según los datos de la encuesta comparada de percepción 2025, el 41% de los jóvenes se siente inseguro en sus barrios y crece en contextos donde hay casos como estructuras criminales y el mayor problema es los atracos callejeros. Entonces,
Queremos preguntarle qué haría usted para evitar que los jóvenes sigan siendo cooptados por estas estructuras criminales y que los barrios vuelvan a ser seguros. Valeria, mira Valeria, voy a hablar de mi experiencia personal. Yo fui alcalde de Medellín, una ciudad que yo amo, y Medellín fue la más violenta de la tierra, del planeta. Tan orgullosos los paisas y Medellín la más violenta de la tierra. En 1991, 375 homicidios por cada 100.000 habitantes, la barbarie. Y gracias por esa pregunta, porque uno dice, bueno, tengo el plan Guardián, vamos a hacer la fuerza pública, vamos a luchar contra la extorsión, que es un problema en las ciudades, todo eso existe. Pero me permites decir algo que nunca me lo permiten decir, y es lo siguiente. Algo que aprendí yo y que nosotros sabemos hacer es cómo. Por supuesto que hay que tener la fuerza pública para identificar ese mundo criminal que se mueve en los barrios de Bogotá, de Medellín, de muchas ciudades de Colombia. Pero un programa que hicimos y que yo creo que lo necesita Colombia, Valeria, y es cómo hacemos para que un joven, porque por lo general el mundo de la violencia es de hombres, son muy poquitas las mujeres que entran al mundo criminal, o un joven en Colombia no encuentre en el mundo de la ilegalidad su proyecto de vida. Nosotros vemos de reclutamiento en el mundo rural, en el mundo urbano, tú lo estás señalando. Cuando usted crece en un espacio donde ve unas bandas, unos grupos que empiezan con el consumo, que los niños los van atrayendo, nosotros tenemos que parar eso. Y yo le voy a decir cómo, y esto es muy importante para Colombia. Es, primero, uno tiene que identificar en cada comunidad dónde están los jóvenes vulnerables. Vulnerable significa, tiene alguna dificultad, no está estudiando, tiene 15 años y no está estudiando, hay algún problema. Puede ser que necesidades económicas, temas, pero tiene que identificarlos y esos jóvenes se pueden identificar y hay organizaciones que permiten identificarlos. Trabajo individual con cada uno de ustedes es diferente, apoyo psicológico, entender en qué está ese chico, porque son hombres, como digo. Inmediatamente tiene que trabajar con la familia, porque muchos de estos jóvenes hay condiciones en la familia que necesitan atención. Y para eso hay que armar equipos que entiendan de psicología, de sociología, de entender en el territorio. Y al mismo tiempo hay que trabajar en toda la comunidad. Nosotros llamamos a eso entornos protectores, crucial para Colombia. Y tiene que ser, identifíquelos sin pena, trabaje, despliegue el equipo, trabaje con el joven, con su familia y la comunidad. Y hágalo ver en toda la sociedad para que seamos conscientes. Porque miren que ustedes aquí estamos en seguridad y entonces toda la vida tenemos alias. Vamos a capturar a Iván Mordisco, que estaba manejando unas bandas criminales, Papá Pitufo, sí. Calarcá, aparecen alias, alias y alias, el tren de Aragua en Bogotá, de alias y alias. Y nosotros tenemos que parar la entrada de jóvenes a ese mundo, porque usted cambia un alias y captura uno y le entran 10. Ese es el reto, gracias por la pregunta, pero es así. Entornos protectores, la persona, la familia y la comunidad, con equipos bien preparados, y eso no es un costo, es un seguro para construir bien. Gracias por la pregunta. Te voy a pasar a movilidad y voy a dejar educación de última. La que está primera en mi corazón, la voy a dejar de última. Listo, movilidad. Buenos días, candidato. Mi nombre es Andrés Flechas. Yo soy un apasionado por temas de desarrollo sostenible y hoy vengo en representación de Movilizatorio, que es una organización que trabaja por temas de justicia socioambiental. Queríamos comentarle, seguramente usted ya lo sabe, nuestra generación crece respirando un aire contaminado y quisiéramos saber usted cómo va a transformar uno de esos grandes aspectos que genera esa polución en el aire, que es el transporte en Colombia, la movilidad en Colombia, para que sea más limpia, más segura y pensada para los jóvenes. Repíteme tu nombre, por favor. Andrés. Andrés Flechas, ¿cierto? Andrés, mire, la respuesta es relativamente sencilla. Nosotros tenemos un sistema de movilidad, primero que tiene muchas carencias en tener la alternativa de lo público para movilización de la sociedad. Nosotros necesitamos un transporte público que permita que muchas personas lo utilicen para no tener que utilizar el vehículo particular. Esos vehículos tienen que hacer la transición a ser vehículos eléctricos. Ese sería el reto que tenemos nosotros. Eso es costoso en muchos sentidos, pero hacia allá tenemos que movernos nosotros. Y el transporte público, pues también con esas condiciones y que sirva para atender toda una sociedad. Doy ejemplos. Medellín, hablo del ejemplo que yo conozco, pues que conozco también el de acá. Nosotros allá hemos avanzado mucho con un sistema de metro, con un sistema de metrocables, de tranvías,
que se necesita todavía más, pero eso ayuda a que el transporte público nos permita movilizarnos. Bogotá, me alegra que vaya a tener el metro. Bogotá también al mismo tiempo es un ejemplo de las ciclorrutas, que es una alternativa muy valiosa. A mí me parece muy importante el ejemplo de Bogotá con respecto a todo lo que significa la movilidad. Esas son las formas más sencillas que tenemos nosotros para enfrentar este problema. Al mismo tiempo caminar, la capacidad de movernos en espacios, las ciudades de 15 minutos, que es un concepto introducido por un colombiano, donde no tengamos que estar desplazándonos grandes distancias, que son expresiones de las desigualdades, porque en Bogotá, como en las grandes ciudades de Colombia, las personas más humildes tienen que desplazarse enormemente para llegar a conseguir un trabajo. Ciudades más pequeñas, más compactas, donde podamos caminar. Eso es lo más fácil. Entonces, transporte público, migración hacia lo híbrido, el tema de las ciclorrutas es un ejemplo en Bogotá y donde podamos caminar. Ahí van 4. Ya después tenemos que hablar de la estructura ecológica, etcétera, pero ya está, con eso estoy bien. Buenas tardes, candidato. Mi nombre es Sofía Bastos, soy de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, orgullosamente fusagasugueña, y pues así como yo, muchos jóvenes tenemos que trasladarnos de nuestros municipios a ciudades centralizadas, en este caso Bogotá. Entonces, muchas veces en las ciudades encontrarnos con situaciones un poco difíciles. ¿Qué políticas implementará usted en su gobierno para que la educación la educación de los territorios y garantizar que la educación no necesariamente sea desplazarnos, dejar a nuestras familias, nuestra tierra y pues no pasar situaciones difíciles en las ciudades grandes? Gracias. Bueno, muchas gracias. Miren, entiendo perfectamente y la Universidad Distrital es una gran universidad que tiene la ciudad de Bogotá. Ahora, les voy a explicar de esta manera. Nosotros vamos a construir 400 parques educativos en Colombia. Colombia tiene 1.103 municipios, 32 capitales con algunas ciudades intermedias que están por lo general cerca de esas capitales y el resto está en unas condiciones muy difíciles. Además, la geografía de nosotros es un problema en el sentido físico de llegar de un lugar a otro. Vamos a hacer 400 parques educativos en municipios de Colombia y un parque educativo es un sitio en ese municipio donde está la cultura, donde va a estar la capacidad de innovación, donde va a estar un espacio para el mundo digital. Nosotros, ese tema que tú estás planteando, la primera intervención va a ser conectar a Colombia, utilizar las herramientas digitales que hoy están avanzadas de una manera que nos permita tener educación llegando hasta tu lugar, darle unas bases que sean tan buenas como estar asistiendo tú presencialmente a la Universidad Distrital. Armamos con las mejores universidades para que sean las que manejan los módulos de interacción de la Red Colombia Digital, que pasa por los parques educativos en los municipios más lejanos, donde no hay ni la más mínima posibilidad, por más que queramos, allá va a estar ese espacio, conectar a Colombia, llevar esa educación a estos espacios y permitir que haya procesos de migración. Habrá momentos que dices, puedo hacer una parte acá, pero estoy estudiando física y necesito otra componente. Esas personas que se destacan, pues que avanzan en sus estudios, nosotros le debemos dar el kit para poder estudiar, que tiene que ver con la alimentación, con el transporte, más allá de la matrícula, porque muchas veces se piensa que la matrícula no cueste nada, listo, no cuesta nada, pero usted tiene que comer como tiene que comer en el colegio, tiene que transportarse, muchos tienen que tener una vivienda, entonces armar esos kits de ayuda para jóvenes como tú, que vienen de diferentes partes, que pueden migrar a otro lugar para complementar sus estudios y acompañarlos de esa manera. Muchas gracias, candidato. Terminamos ya las preguntas de camiseta blanca. Terminamos las preguntas de ¿Qué tal camiseta el nivel de camiseta blanca? Bien. Bien, y son los temas. Sí. El primer empleo, pues yo quiero estudiar, que esa es una de las injusticias más grandes que tenemos en Colombia. Alrededor de las grandes capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, hay oportunidades, pero muchas personas están por fuera y no pueden. La respuesta tiene que ser acompañada del mundo digital. Armar esas estructuras para que haya espacios en cada pueblo de Colombia. Fusagasugá no es un pueblo, es una ciudad intermedia, pero necesita ese tipo de espacios para donde se encuentre la cultura, la innovación, para que ese mundo joven de esos entornos protectores tenga los espacios para encontrarse con otros, para tener la convivencia, que es parte fundamental de sacarlos de ese mundo de la violencia. Y la movilidad, y todo esto tiene componentes de educación. La educación en la escuela, en el colegio, educación ciudadana para entendernos. Entonces,
Pues vamos bien. Vamos bien. Las preguntas de los jóvenes hoy que están de frente a Sergio Fajardo, uno de los candidatos, Sí. que seguramente los jóvenes muy activos en redes sociales hacen muchos comentarios y Seguro. aparecen mucho con memes. ¿Le han compartido alguna vez su propio sticker? Mi propio sticker. Sí. Yo lo tengo, yo lo tengo. A ver, Sebas, ¿cuál por será? favor. Cuando usted estaba como dormidito. Ah, Perdón, bueno. perdón, no, pero es un no, buen no, stick. tranquilo. Pero Sí nunca soy. se lo han... Quiero mucho. Yo también, hombre Sebastián. Pero, bueno, pues estamos expuestos a este mundo. Memes, los que sean, como sean. Yo que... ¿Alguno que recuerde mucho, como un meme que usted No, diga, este particular. estuvo divertido? ¿O comentario de redes? O que haya dado rabia. Ah, malditos. Bloqueo. No, yo no me mortifico por ese tipo de cosas. Yo sé que estoy expuesto públicamente. Y si yo me voy a mortificar por un meme, entonces me voy a pasar el día aburrido porque me hicieron un meme. Eso. Sería un tonto, haga los memes que quiera. Ahora, nosotros estamos haciendo TikToks lives Sí. y entra un montón de gente. Y entonces ahí aparecen personas de todo tipo y empiezan a escribir comentarios. Hay gente que es querida y hay otro que me insulta. ¿Sí? Trolls, diga, trolls. Trolls, bots. Un ¿Será? hater, un No, hater. pero un hater. entonces yo le digo, pongámoslo, súbalo, que diga lo que tiene que decir. Muéstrelo. Si se quiere agredir, si se siente bien insultando a una persona porque está escondido detrás de una red y le dije tal a Fajardo y se siente bien, entonces yo le digo, déjelo, súbalo para que lo diga, para que todos desaparecen. Cuando les toca poner la cara para decir las cosas, ahí ya no hay nadie, por lo general no aparecen. Y entonces, pues hay que entender ese mundo. Eso no habla muy bien de quien. Usted me quiere insultar a mí porque no le gusto. Usted se siente bien diciéndome hijo de tantas, dormido, tibio, lo que sea. Usted se siente bien con eso. Eso es lo que le da la alegría. Pues siéntase bien, qué problema. Pero eso no habla muy bien de usted. Eso es lo que yo digo. Pero yo no me mortifico por eso. Seguimos con las camisetas verdes. Así que, jóvenes, de Verdes. camiseta verde. ¿Con cuál tema le gustaría arrancar? Empecemos con los sueños. Sueños. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Hablando del sticker, vea. Le presento a Jason, don Checho. Jason, Mi nombre es Jason Garzón, tengo 16 años y estoy cursando mi último grado escolar. ¿En Bogotá? ¿Dónde Sí, en dónde vives Bogotá. Pues muchos jóvenes como yo actualmente nos encontramos en la difícil situación de escoger qué carrera queremos estudiar. Y quisiera saber usted, Fajardo, qué propuestas nos va a dar a nosotros para que podamos estudiar en la educación superior y nos promuevan nuestro talento artístico, tecnológico y creativo, sin perder quiénes somos ni nuestra esencia. Muy bien. Jason, ¿me dijiste? Sí, Jason. Recuerden lo que les dije yo cuando estábamos aquí. Yo no sé si eso estaba grabado o no, pero yo les dije, yo estudié matemáticas porque yo amaba estudiar matemáticas. Cuando yo me gradué del colegio, muy poquitos, nadie estudiaba matemáticas. Entonces yo creo que uno tiene derecho a soñar y precisamente el privilegio es haga lo que los sueños lo llevan para que usted lo pueda luchar con todas las formas. Nosotros en el sistema educativo tenemos que hacer, estás en 16 años, estás terminando el bachillerato, está en la educación media. En esa educación media, ya les dije en otra respuesta, llegan con unas competencias, ya deben llegar allá con esas competencias. Y nosotros tenemos que presentarles un repertorio de actividades y posibilidades que hay, desde el sentido del trabajo, la educación técnica, tecnológica, la inteligencia artificial, esas competencias digitales van a ser muy importantes y tienen que estar disponibles. Pero al mismo tiempo, dentro de todo eso, están los temas culturales, las artes, los diferentes tipos de expresiones. Les hablaba de los parques educativos ahora. Y en esos parques educativos son sitios donde va a estar espacios para la cultura, donde tú puedes ir a enriquecer tu vida. Nosotros tenemos que buscar que hayan esos espacios donde cada uno que tenga una vocación encuentre una persona que le pueda tender la mano, le pueda abrir la puerta y le permite soñar. Y nosotros tenemos que diseñar un sistema educativo que tiene que ser distinto al de ahora. Ya este mundo no es el mismo, ya no es que entró a estudiar una carrera 5 años y después de 5 años se gradúa y le dan un título y va a trabajar, sino cómo podemos hacer componentes, grupos, cursos pequeños, credenciales, de diferentes actividades que le permitan explorar ese mundo, pegarlo con otras componentes, ir construyendo su camino, que puedan trabajar, que tiene que ver con ese primer empleo, cómo pueden, muchos de ustedes quieren estar trabajando y no solamente estar estudiando, esa es la tarea. Y eso nos obliga a nosotros a mirar el sistema educativo, que te abra la puerta desde décimo, que te dé el equipaje, que te permita posibilidades, que encuentres los espacios y encuentres las personas y así sueñe y avance.
Listo, muy bien. Sebas, ¿cómo va por allá usted? No, vea, ¿Cómo lo es ve? que yo no le había dicho a don Checho, y es que yo soy como el representante de grupo de esta clase, ¿sí me entiende? ¿Lo nombraron a él? Sí, ¿Usted lo nombraron a él? y yo les prometí algo a ellos. ¿Qué? La piscina. Poli- No, o sea a que ver, la el político, lo nombraron, imagínate, pues. O sea que cuando uno es representante de grupo, uno siempre dice que va a hacer una piscina en el colegio. ¿Sí? Yo no sé, pero les tengo que hacer la piscina a estos muchachos ahorita. ¿Usted me ayuda con eso? Cuente con eso. ¿Cuántas Eso es piscinas todo, eso es todo. necesitamos? Aunque sea hincha del Medellín, la buena. No, pero está bien. Bien. Nos metemos allá a celebrar el título. Representación. Vamos. Tomen asiento. ¿Cómo llama? Candidato, ¿cómo está? Mi nombre es Jesús, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y además soy consejero de Juventud por la localidad de Tunjuelito. Ok. El año pasado fueron las elecciones a los consejos de juventud y hubo un aumento leve dentro de la participación. Pasó del 10% al 12% del censo total. Le quiero preguntar, ¿usted cómo haría para que los jóvenes se interesen en la política nacional y cómo fortalecería estos mecanismos de participación de los consejos dentro de la agenda nacional? Bueno, gracias. Repíteme tu nombre. Jesús. Jesús. ¿Ciencia Política de la Javeriana? Bueno, mire, formalmente, como muchas cosas en Colombia, ahí están unas reglas, unas leyes, participan los jóvenes, pero por lo general a esos consejos municipales de juventud, y yo trabajé con ellos, por lo general no les paran bolas. Esa es la realidad. Está en el papel que los jóvenes son muy importantes, vamos a trabajar, ustedes son el futuro, pero después termina siendo paja. Todo eso se tiene que convertir en la capacidad de hacer proyectos. Cuando usted empieza, tiene un grupo de personas, ¿por qué vamos a trabajar en la localidad? ¿A qué le vamos a apostar? Que ustedes empiecen a interactuar políticamente y que su trabajo se vea en las comunidades. Como presidente de Colombia, a mí no me corresponde eso en principio, pero nosotros sí tenemos la capacidad para convocar a todos los consejos municipales de juventud, a hacer los espacios para que se encuentren, la red. Lo que yo decía antes, vamos a hacer la red porque tú puedes ver con personas como tú en La Guajira y en otras partes y nunca se van a ver si no es por una red. Y entonces nosotros como gobierno nacional promovemos los encuentros, promovemos las iniciativas, los destacamos, les damos voz. Voy a dar un ejemplo que se puede hacer en diferentes ciudades y municipios. Nosotros creamos en Medellín el presupuesto participativo joven, que los jóvenes en una comunidad puedan discutir acerca de la comunidad, pero por eso vengo de los proyectos, que haya la capacidad de soñar y hacer. Cuando usted empieza a hacer eso, se van a empezar a destacar. Esa es la manera como yo creo, y repito, la clave de todo esto es que se vea, porque pasan muchas cosas, pero nadie los ve. De acuerdo a lo que pasó con este gobierno, y estamos en política, la vez que se reunieron jóvenes con el presidente Petro fue una fatalidad, no los quiso escuchar, no le gusta que le dijeran unos que estaban en desacuerdo, que se vean, que nosotros los convotemos, los peguemos, los conectemos, que hagan proyectos y que ustedes asuman liderazgo. Es alrededor de proyectos que empiecen a decir, mire, hicimos esto, aquello, y el de La Guajira, con el de Bogotá, con el de Barbacoa, Nariño. A ver, el político, pues el anterior también era político. Muy buen día, candidato. ¿Cómo Mi estás? nombre es Samuel Niño, soy personero estudiantil de un colegio público de acá de Bogotá, Colegio Marsella. Y pues los estudiantes y en general un grupo de jóvenes que nos hemos organizado en política, incluyéndome, pues hemos querido participar en decisiones del país y hemos acudido a consejeros de juventud, a plataformas de juventud, pero sentimos que estos espacios no son suficientes. Entonces, ¿qué haría usted para que en su gobierno los jóvenes dejemos de ser vistos como un recurso electoral y más bien también podamos ser vistos y tenidos en cuenta en las decisiones de este país? Gracias. Mira, yo creo que es clave, y ya les conté a ustedes también, que a la edad de ustedes yo decía jamás en la política, detestaba ese mundo. Y hoy digo, clave que desde los 16 años ya estés pensando en eso. El punto fundamental de todo esto es, primero, arranquen ustedes. Júntense, ya dijiste, somos un grupo, nos interesa la política, organícese, empiece a darle, empiece a meterse. Hoy tienen ustedes una cantidad de herramientas, este mundo digital les permite decir, aquí estamos de este colegio, en el colegio tal, nosotros pensamos esto sobre Colombia, creemos esto, ustedes ya tienen una voz ahí en la mano, en medio de mucho ruido, ¿cierto? Pero empiecen, júntense, de lo más difícil que hay en política y en general es cómo nos encontramos personas que tenemos los mismos sueños. Júntense. Hagan propuestas, atrévanse, convoquen a los de los consejos municipales de la juventud, protesten, ustedes pueden hacerse virales, pueden hacer memes, pueden llegar a tal parte, pueden dirigirse al presidente, entonces tienen una voz. Eso a mí me parece maravilloso, pero repito, encuentra gente como tú, comparten,
empiecen a juntarse, y cuando usted se empieza a juntar va viendo que poco a poco van creciendo, y no solamente será tu colegio sino otro colegio, y el día de mañana tenemos 20 colegios de Bogotá liderados por los personeros que están planteando el tipo de transporte que se necesita para tener en las comunidades en las que ustedes viven, o a enfrentar el tema de la inseguridad en esa comunidad. Hablen, arranquen. Después ya llegará el presidente que dice, qué bueno que están esos muchachos allá, como les dije, peguémoslos, contémoslos, juntémoslos a través de las redes, que se vean las iniciativas, que todo el mundo los podamos ver. Yo siempre vivo obsesionado con eso, que se vea. Y ustedes tienen esas herramientas. Y entonces les digo lo siguiente, y no desista. A mí siempre me han preguntado, ¿pero cómo hago? Soy uno, encontré otro, somos dos, van tres y van apareciendo. Es mágico cuando uno encuentra personas que sueñan con uno y que nos podemos juntar y empezamos a trabajar juntos. Eso es extraordinario, eso es lo mejor que yo te puedo decir. Allá, presidente, los vamos a convocar, todo lo que quiera, pero son ustedes, dele, vuelen sin miedo. Gracias, candidato. Pero, perdón ahí, querido Serge. No, ¿qué pasó? Ahí en confianza. Querido Pero Serge. cuando llegan los grupos como Samuel y sus amigos y se meten en la política y todo eso, ya no es el sistema como muy corrupto y tiende a corromperlos también y a decirle, venga, pero ¿cómo nos toca ahí con tus buenas ideas y esas cosas? Eso no daña todo el proceso. Ese es un peligro, porque en la política pasa que empiezan a haber jóvenes con talento y están viendo y están escuchando y dice, este muchacho se ve que tiene liderazgo, que tiene inquietudes, y hay veces que los tratan de cooptar, y eso pasa. No quiere decir que sea malo participar en un grupo político, en un partido político, yo no sé, mal haría yo en descalificar, pero la clave es que ustedes, ¿cuáles son los principios sobre los cuales ustedes se mueven? Y por eso el hecho de ser jóvenes no es que venga, reparta volante, repita lo que dijo, usted tiene que votar por este porque le dijeron, no, usted arma su grupo, tiene su identidad y empieza a encontrarse con el mundo. Entonces está ese peligro. Y yo he visto jóvenes muy brillantes que los ven, inmediatamente los ven, y esta joven es maravillosa, van y lo buscan y muchas veces les empiezan a mostrar un camino, les empiezan a dar dádivas, cosas, y he visto muy brillantes que terminan horriblemente. Armen su grupo, sueñen, métanse, atrévanse, discutan. Y siempre tengan un concepto básico, y es, ustedes tienen principios, ustedes no tienen precio. Esa fue la forma como yo me he metido en la política. Yo tengo principio, no tengo precio. Ahí, Char. Usted tira un facto ahí. Buen facto el que tiro. Sí, ya sé que es facto también. No, yo sé. Estamos con la ruralidad. Cuenta tú. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Luz Adriana, tengo 14 años, estoy cursando grado 9º, vengo del Colegio Rural Quío Alta y también vengo en representación de la Biblioteca de la Creatividad. ¿Es en dónde queda? En la vereda de Quiva, en la zona rural de Ciudad Bolívar. Yo estuve allá. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Y me acuerdo que había una muchacha apellido Fajardo allá. Juliet. Ah, bueno, para que vean, yo no la reconocí en su rostro, pero yo estuve en eso, impresionante lo que conocí allá. Perdón la interrupción, pero me emocionó descubrirte aquí. Bueno, respecto a esto, yo estoy muy orgullosa de tener raíces campesinas, por esto mi pregunta. Su merced, ¿qué hará para que los jóvenes de la zona rural de Ciudad Bolívar, del campo, tengamos oportunidades reales de estudio para no tener que abandonar el campo y salir a buscar oportunidades pues aquí al centro de la ciudad, sino que las podamos tener aquí pues en nuestro campo y no tener que abandonarlo? Está muy relacionado con tu pregunta, ¿sí? Estar en el mismo espíritu. Yo voy a decir, es un accidente, yo que iba a saber que esta muchacha iba a estar acá, que si no me da la descripción cuando me dice dónde es, estaba esperando que me dijera Ciudad Bolívar y dije, yo estuve allá. Es algo maravilloso, pues allá están construyendo las oportunidades. No increíble lo que hacen allá en ese, yo no lo había visto en Colombia y yo he ido por muchas partes. Entonces me da mucha emoción, repito, porque iban para la NASA, para donde, es que me acuerdo que estaban haciendo rifas, recogiendo dinero para irse. Entonces, lo que pasa siempre, esto depende de personas extraordinarias. Allá hay unas personas extraordinarias que han creado un espacio único. Lo que tiene que pasar en Colombia es que no dependamos de extraordinarios y héroes por todas partes, que sea lo normal dentro de nuestra sociedad. Ese espacio que tú tienes allá es un espacio que tiene ese espíritu donde se pueden encontrar. Ahora, repito, si nosotros logramos articular el sistema educativo y en una ciudad como Bogotá, pues le queda fácil, porque así Bogotá sea gigantesca, allá hay un espacio educativo en una vereda,
Ojalá todas las veredas de Colombia fueran como esa, no habría ningún problema en nuestro país. Pero las secretarías de educación tienen que ser capaces de articular y tener un mapa, y uno tiene que saber en cada parte del territorio qué es lo que está pasando, cuáles son los intereses, y cuando usted hace eso, empieza a descubrir talentos, personas que hacen las condiciones y empieza a diseñar los programas. Hay diferentes especializaciones, hay diferentes grupos, un maestro que le gusta la ciencia, otro que le gusta la agricultura, todo eso. Esa es la forma. Miren que tengo una obsesión, redes, para que se puedan conectar. Las redes nos permiten conectarnos y dar las respuestas a cada territorio. Hay gente extraordinaria, pero no tenemos que depender de los extraordinarios, sino que cada lugar debe tener esa oportunidad. Es eso, suena fácil decirlo, yo lo digo fácil aquí y rápido, pero eso se puede hacer, pero requiere organización. Cada territorio sabemos qué hay allá, quiénes son, dónde están, cuáles son las comunidades. Eso no es costoso, es cuestión de tomar la decisión política de cubrir todos esos espacios. Saludes allá. Don Checho, es que se se quita acá, yo no lo había saludado bien, hombre. Bien. ¿Cuánto cuesta su outfit? ¿Mi outfit? Sí. Para seguir con lo de las redes y tendencias y todo eso. No, yo no sé. Pero yo le voy a contar, pues, sí. Yo me he visto... son buenos, son cómodos esos tencitos. ¿Estos? Sí, son cómodos y son buenos. Buenos. Son muy buenos para caminar, son muy cómodos. Blue jeans he usado toda la vida. Hay gente que me pregunta, yo no me pongo correa. En Bogotá se dice cinturón, yo no me pongo correa. Las camisas son más... Esta camisa creo que es Arturo Calle. Este suéter me lo regalaron. Yo no, la verdad no tengo ni idea cuánto cuesta. ¿Cuánto me da? Porque también el precio es, bueno, vamos a ver cuánto me da por este outfit. El precio no le va a dar, de 1 a 10, su flowcito le va a dar un 8,5. Está bien, ¿no? Está bien. ¿De verdad? Sí. Hagamos esto viral, se lo voy a contar. Eso. Hay un señor que se preocupa mucho por su apariencia física. Ustedes sabrán quién es, ¿sí? Y entonces él hace comentarios. Hoy leí un comentario que hizo vergonzoso acerca de su apariencia física y habla de sus nalgas. Horrible, me parece de lo más vergonzoso que una persona así quiera ser presidente de Colombia. Búsquenlo en las redes, ustedes que saben de redes, el comentario que hizo hoy, la forma como maltrató a una periodista hablando. Y entonces ese señor dice, yo con Fajardo no tengo ningún problema. Lo único que me fastidia de él es que se peine y que se ponga cinturón y ya queda resuelto todo el problema. Y le dije, este señor está preocupado por el pelo mío, si me peino o no me peino, si me pongo cinturón o no cinturón. Decía, hay gente que piensa en ese tipo de cosas y además se lo celebran. Entonces yo siempre he tenido este atuendo. Muy pocas veces me he puesto un saco con una corbata, muy pocas veces. Y cuando me lo pongo, pues mire que se puso corbata, pues sí se convierte en una sensación. Pero eso es una tontería, nos vestimos como estemos cómodos. Ahora, yo represento a Colombia. Sí, yo cuando represente a Colombia, pues tengo la conciencia de me voy a poner una corbata, estoy en esta reunión y respetar ciertas normas. El proyecto de vida mío no es decir hay que usar blue jeans todo el mundo y súbanse las mangas. No, ese no es el proyecto de vida. Pero... este es el que va conmigo, este es el que yo me siento más cómodo. Gracias por permitirme subirla. No, queda muy pisco así, que así, está muy bonito así. Muchas gracias. Sí. Además, usted impuso el corte de pelo de los políticos en Antioquia. De la ciudad de Medellín. Sí. Yo soy el original, de eso sí tengan la apertura. Soy el original. No, sí, hay gente que me pregunta por el pelo, que me eche. O sea que el Fercho sí hace el 7 por usted. Usted es el mejor. Usted es el mejor. Ya que recordamos su época de maestro y todo, querido Sergio Fajardo, si su candidatura fuera una carrera de universidad, ¿cuál materia cree usted que se va tirando? ¿En cuál le está costando más? Champion, de verdad. Preguntota, pero cuenta. Profundo. ¿Cuál materia? Sí. De pronto en lo bravo, todos salen siempre bravos hablando. Y dar bala y balín y esas cosas. No, a mí no me meten en ese paseo, pues. Champion, por favor. Ustedes saben que a mí seguramente han oído que muchas veces me dicen que soy tibio. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Y entonces,
y digo, yo tengo que estar gritando, insultando, maltratando a otro, burlándome de otra persona, agrediendo, decir que voy a matar toda esta mano de ratas y huetantas hasta que desaparezcan del universo para ser valiente, para tener personalidad. Yo creo en el poder de la decencia. Yo creo en la capacidad, en la empatía, que es la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona para entender el mundo, para transformarlo. Y los profesores tenemos esa condición. Mire, un buen profesor, una buena profesora, en el mundo que sea, hoy que es bien distinta la actividad, una característica fundamental es, nosotros tenemos que ser capaces de sacar lo mejor de cada estudiante. Si ustedes piensan en la vida, va a ver, este profesor, esta profesora me gustó porque explicaba la ciencia de esta manera y me quedó gustando la ciencia. Entonces, sacar lo mejor requiere un buen profesor, una buena profesora, que tenga la sensibilidad, que entienda a los jóvenes porque está en esta circunstancia. Un buen profesor saca lo mejor. Hoy, en estos tiempos, hay políticos que saben sacar lo peor. Y entonces usted es muy fácil agredir, maltratar, insultar y saca la rabia. Sacar la rabia es muy fácil. Sacar lo mejor que cada uno de nosotros tiene como persona requiere otra forma en la vida. Y eso es lo que yo digo que necesitamos para Colombia, sacar lo mejor de Colombia. Podemos tener discrepancias, hay veces que nos podemos equivocar, pero saquemos lo mejor de este país. Ahora, ¿me quiere decir tibio? Dígame tibio. Que no se preocupe por eso. Bueno, vamos entonces con las camisetas rojas. Por favor, chicos, chicas, se ponen de pie, descubren sus camisetas. Empecemos pues contigo, migración. Cuéntame. Candidato, ¿cómo está? Un gusto, Tatiana Niño, posiblemente la menos joven de esta clase. Tengo 28 años, soy politóloga internacionalista y magíster en construcción de paz. He trabajado en la seguridad con el Ejército y la JEP y he trabajado en los temas de migración con la Fundación Konrad Adenauer. He podido ver los desafíos de la migración, especialmente el impacto de los regímenes autoritarios, porque tengo amigos exiliados políticos y he visto la crisis humanitaria. Mi pregunta en ese sentido es, ¿cómo plantearía usted una política fronteriza que equilibre, que nos garantice la seguridad en esta frontera con Venezuela, pero además no deje de lado la humanización de los migrantes que vienen por necesidad? Gracias. Bueno, mira, voy a empezar haciendo una afirmación política. Lo que pasó en Venezuela no tiene ninguna justificación. Un país rico en muchos sentidos y echando gente con hambre, con necesidades. Eso es una violación de un derecho muy básico en una sociedad. Y mucha gente se ha venido por... Hay diferentes migraciones, los que se van en avión y tienen negocios y ese es un grupo. Esos son los primeros que iban saliendo, pero después son personas que usted ve caminando, pasan por Cúcuta, los ve llegar por Bucaramanga caminando para llegar a Bogotá, a otras partes de Colombia, y son personas que en una sociedad que les tendría que haber dado una oportunidad, se tuvieron que ir porque no había espacio. Voy a decir algo que me gusta a mí. Colombia, en medio de todo, ha sido generosa y buena anfitriona. Fíjense que con las dificultades que hay, porque no falta el que dice, es que aquí están venezolanos y nos están quitando los puestos, pero Colombia ha sido, en términos generales, no sé si tú compartes conmigo, ha sido una buena anfitriona. Y eso me hace sentir orgulloso de nosotros en Colombia, que somos un país que hemos recibido muy poca gente, nosotros hemos sido un país muy encerrado. Entonces, mantener esas políticas de recibir a las personas que tienen necesidades, en términos generales, Colombia lo ha hecho más o menos bien, seguro que se puede afinar y tú sabrás mejor que yo. Ahora, al mismo tiempo, voy a dar un salto político. Hoy la relación de Colombia con Venezuela es, esto lo he dicho yo en todas partes, ahora somos 3. Nadie se imaginaba esto, nadie se imaginaba en el mundo que pudiéramos estar viviendo lo que está pasando en Venezuela y que el señor presidente Trump es una fuerza relevante y por eso digo que somos 3. Y en esa relación que está cambiando y no sabemos cómo va a pasar, 3 características desde la experiencia, desde mi mirada como político. 1, Colombia tiene que apostar y apoyar a una transición democrática. Eso es necesario para el pueblo venezolano. 2, garantizar la seguridad en la frontera, porque es en lo que estaba ocurriendo allá, el último fue Maduro, deme 2 segundos, por favor, se convirtió en un espacio donde el mundo criminal tenía un refugio que además empezaba a afectar la vida de los venezolanos, porque no era solamente que salían de Colombia a refugiarse, sino que empezaron a actuar allá, garantizar la seguridad de Colombia en medio de una nueva relación que se tiene que construir. Y 3, hay una gran posibilidad de una activación económica, de que Colombia pueda ser parte de esa transformación. Y hay algo, termino con esto, porque la mayoría de ustedes acá, y así era yo, estamos en el centro, pero nunca hemos visto una frontera. Y entender que esa frontera que está allá, usted mira de acá y allá está San Antonio de Táchira y son los mismos, tienen vínculos familiares, es otro tipo de relaciones. Entenderlo y propiciar esa relación es clave. Eso es lo que yo pienso, es lo que tengo en mente.
Gracias a ti. Muy bien. Yo creo que podemos ir con nuestra segunda joven. Bueno, tú, aborto. Pues no, ¿tú cómo te llamas tú? Pues? Aborto. Candidato, buenos días. Mi nombre es Sofía Isabel Ramírez Rivero. Soy activista oriunda de la ciudad de Cartagena de Indias. Un placer estar acá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que el aborto debe seguir siendo un derecho en Colombia? Y si no, ¿cómo evitaría el aumento de los abortos clandestinos y el riesgo para la salud y la vida de las mujeres y personas que abortan? Ok. Mire, mi principio general es que nosotros estamos por la igualdad de las mujeres y cada persona tiene que ser dueña de su cuerpo y decidir sobre su cuerpo, como principio general. Estamos en una sociedad que hay diferentes miradas, hace parte de un mundo complejo. Pero digamos que en Colombia hay un avance y la Corte Constitucional tiene establecido 3 causales, 3 formas de acceder al aborto en términos legales, donde el Estado tiene que facilitar y permitir que bajo esas circunstancias se pueda atender el aborto. Reto que se pueda entender, porque hay muchas dificultades para personas que satisfacen los criterios que dio el Estado colombiano y que no encuentran el camino expedito para poder, y se convierte en un proceso traumático. Al mismo tiempo, yo creo que es muy importante la educación sexual. Nosotros teníamos un programa, y hablo porque como he sido gobernante, que se llamaba Sol y Luna, que era un programa de educación sexual donde nosotros tenemos que empezar por prevenir el embarazo adolescente. Una muchacha adolescente que queda embarazada, de ahí para adelante la vida van a ser una cantidad de obstáculos dificilísimos. Entonces, que haya un lugar, espacio especial para atender las mujeres, donde se pueda entender la educación sexual, se pueda formar para que tomen decisiones autónomas y puedan responder por lo que está pasando. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer como sociedad. Eso es lo que yo pienso, Sofía. Está buena esta clase, ¿no? Sí, mucho gusto, candidato. Mi nombre es Laura Rojas, yo soy abogada palmirana con raíces timbiquireñas y trabajo temas de justicia racial, género y construcción de paz. En Colombia, en muchos territorios, está presente la violencia, el racismo estructural y la crisis ambiental que no es neutral a género. Mi pregunta concreta es, ¿cuál sería su estrategia en su gobierno para combatir la desigualdad, específicamente en materia de justicia ambiental y justicia racial en los territorios históricamente excluidos? Tremenda pregunta, y voy a señalar algo importante de este gobierno. Yo soy crítico del gobierno, pero uno puede discutir, es que eso es legítimo. Y yo he dicho una frase que es, podemos ser diferentes sin ser enemigos, que para mí es la esencia de la propuesta política que hacemos nosotros, no el que usted es amigo o enemigo, y ya ustedes en guerra. Yo digo que podemos ser diferentes. Un valor del presidente Petro ha sido que le ha dado voz a muchas de esas comunidades que tú estás describiendo. Comunidades que han tenido una expresión pública que muchas veces lo que tú estás describiendo muy poca gente lo conoce. Colombia es un país cerca del 80% urbano y esas comunidades que han estado excluidas, que por lo general se juntan las 3 condiciones, en territorios donde hay unas condiciones ambientales especiales. Nosotros decimos la riqueza de la biodiversidad es extraordinaria y son espacios donde hay una gran pobreza, hay una gran violencia en muchos espacios y el tema de género está incluido ahí. Nosotros tenemos que reconocer esos territorios, acercarnos a esos territorios, reconocer los liderazgos, como decía anteriormente, en cada lugar tenemos que saber cuáles son las condiciones y darle el reconocimiento, reconocerlo dentro de un proyecto de país. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un plan Catatumbo, un plan Chocó, un plan Cauca, que es donde está cerca de, pues tú eres de Timbiquí, de Palmira con Timbiquí. El departamento del Cauca presenta unas condiciones únicas en Colombia. Está el tema étnico, las comunidades indígenas, las comunidades afro en el norte del Cauca, la comunidad mestiza, la riqueza de la naturaleza, la criminalidad, y es un territorio agobiado, atrapado, donde han asesinado yo no sé cuántas personas, líderes sociales. El Estado tiene que ir a intervenir allá de manera integral, con todas las piezas del rompecabezas para garantizar la seguridad, para garantizar la igualdad de las mujeres, para crear las condiciones alrededor del tema ambiental y convertirlo en riqueza en nuestro país. Hoy es una imagen negativa de violencia, de horror, y ese es el reto y esa es una tarea que yo tengo que hacer y la haré con mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto.
¿Qué tal, Sebas? No, eso está, La clase, muy, como dijo usted. está muy buena esa clase. ¿Va a ser quiz ahorita, profe, más a la última? No, nada. No haga quiz. Yo confío en ustedes. Confía en nosotros. Yo veo que han puesto atención. Sí, sí. Sí, ¿Cómo? todos 5. Fíjense, les voy a contar una anécdota. Los que somos profesores vamos mirando. Yo voy mirando, yo miro a ti, yo he mirado a varios de ustedes, me voy dando cuenta cómo están mirando, si están poniendo atención. Yo sé quiénes no han puesto atención, son poquitos, pero en general todos Pero están. los hay. Sí, los hay, claro que sí. Pero no importa, pues es normal en la vida, eso no es ningún problema. Pero he sentido que la mayoría ha estado concentrada. Siempre es que hay cosas por arreglar, ¿no? Hay yo no sé- detallitos, sí. yo no sé cómo va a ser con... Eso es como mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué no solo proponer 2 cosas y enfocarnos en esas y sacarla adelante? Porque es que hay mucho, hay mucho. Es cierto, uno tiene que saber priorizar, pero en una sociedad como esta, pues hay 1.000.000 de cosas simultáneamente. Es que son 1.103 municipios. ¿Cuántas veredas tiene Colombia? Yo no tengo la cifra. Veredas de sitios donde hay personas. Ahí está el municipio, está el corregimiento, que es menos del municipio, y está la vereda. Allá hay personas. ¿Cuántas tiene Colombia en este mundo tan tremendo? Es que la geografía colombiana, que nos da esa riqueza de la biodiversidad, pero la geografía colombiana es dificilísima, ir de un lado al otro, las vías, podernos comunicar es complejísimo. Sí. Hay que entender todo eso. Es fascinante. Para mí es fascinante, sino para que dije, ¿para qué me meto? Yo sé que vamos para un periodo muy difícil, con mucho conflicto, y tenemos que resolverlos. Pero a mí me gusta resolver, trabajar, entender la política, y les digo esto para terminar, pues para no echarles mucha carreta. Estar en la política tiene una característica. Por lo general todos nosotros nos movemos en una especie de burbuja. Son las personas cercanas a mí, los matemáticos, los científicos, profesores, son un grupo. Y cada quien tiene su burbuja. De alguna manera, eso no tiene nada de raro ni de malo. La política nos permite ver a nosotros, la forma como yo la he hecho, desde la persona más sencilla en la vereda más remota a lo más sofisticado de la sociedad. Ya para terminar, Sergio, es una parte muy importante conocer la parte humana de los candidatos y de las candidatas. ¿Cuál es esa característica o ese lado que de pronto no entienden bien los jóvenes de Fajardo? Que tú dices como, yo trato de dar este mensaje, pero la gente no me lo está entendiendo, ya para finalizar. ¿O cómo te gustaría que te vieran los jóvenes? Yo no había hablado con ustedes, me sale la agenda, va a hablar con un grupo de jóvenes, van a tener camisetas, van a hacer preguntas, y aquí entré, ¿sí? Pero ya les he contado muchas cosas acerca de mí. Que no pensé que iba a ser así, pero pues se pudo. Listo. Ahora, hay gente que me dice a mí, les voy a decir esto, pero es que usted tiene que emocionar. Polemizar, viralizar. Pero es que hay que emocionar, porque es que la gente vota por emociones, y yo vengo del mundo de la razón pura, de la lógica matemática, vengo yo, en principio. Entonces hay que emocionar a la gente. Entonces tiene que ser viral, diga una cosa bien estrambótica, haga, no sé, póngase alguna cosa bien rara. Entonces, pues, yo digo, bueno, ¿cómo hago yo para emocionarlos a ustedes, muchachos y muchachas? Porque, ¿qué más puedo hacer yo para Haciendo el emocionar? TikTok de Rabayana, yo lo vi. Eso también, Ah, eso ¿vio? me han hecho hacer todas esas cosas, pero bueno, yo me he divertido. Ayer hice un montón de TikToks y yo les digo, pero ¿y yo qué tengo que ver ahí? Me dice, usted haga esta cara, y entonces uno con una canción, digo, pues bueno, démosle. Pero también me divierto. O sea, yo tengo el espíritu amplio y decir, bueno, pues yo me voy a divertir, aprendo otras cosas. Bueno, pues a todos y a todas, muchas gracias por asistir. Sebas, muchas gracias. Ya recreo. Ya recreo, esto Y ahora pasamos a almorzar ¿a dónde? ¿Cómo es la cosa? no sé, lo que digan. ¿Algún mensaje para este público Pues tan gracias, excepcional? yo solamente les digo gracias, vuelen, abran la mente, atrévanse, no estén condicionados que tienen que estar aquí o allá, constrúyanse su espacio, se van a estrellar, se levantan, pero atrévanse, mente abierta para conocer este mundo, y cada quien encontrará su camino. Que les vaya muy bien, que lo descuentren, que lo disfruten, y no dejen de querer este país, desde el pueblito donde estemos hasta esta Colombia que es extraordinaria. Yo he dicho lo siguiente, con esto termino: Colombia es una berraquera,
Nosotros entendemos qué significa ser una berraquera, ¿cierto? Pero Colombia emberracada es fea. Cuando nosotros nos movemos por rabias, por resentimientos, por malestares, se nos ve fea la cara. Ese es el reto. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Poniéndole la cara a los jóvenes. Gracias por ponerle la cara a los jóvenes, Claro que Fajardo. sí. Gracias a todo el equipo de Prisa Inspira. Gracias, Champion. Gracias, Sebas. Gracias a usted. Gracias a todo el equipo de Les di la producción. espalda todo el tiempo, qué pena. Y nos vemos en la próxima, ¿o no? Eso, no.